El feedback de los expertos es la manera más rápida para pasar de idea a startup. Vamos a ver quiénes son, qué es lo que hay que preguntarles y cómo aprovecharnos de la nueva generación de expertos. Soy León, ayudo a startups que dan sus primeros pasos. Es posible que quieras ir directamente a ver las preguntas, a ver los prompts, pero hazme caso. Donde más nos equivocamos los emprendedores es en el primer paso, es en encontrar el experto ideal. Lo sé porque los peores consejos que recibí como emprendedor me los dio un experto para el que mi startup no estaba preparada. Y para que a ti no te pase lo mismo, es fundamental que entiendas las diferencias entre los distintos tipos de expertos o insiders. Veréis la diferencia que supuso para una startup a la que ayude. El equipo tenía una misión conmovedora: trasladar la última voluntad después de la muerte. Pero la moral estaba baja porque llevaban meses trabajando sin avances y decidimos entrevistar a expertos. Surgió un problema cuando la CEO propuso entrevistar al experto específico como Esteban, que es un notario acostumbrado a tratar con últimas voluntades. Pero finalmente empezamos a hablar con el experto que mejor conoce a nuestros clientes en vida, un gestor de centros de cuidados paliativos al que llamaremos Pepe. Pepe nos habló acerca de cómo le afecta el problema y que esa comunicación es importante hacerla en vida. Y si te fijas, nosotros lo estábamos planteando 100% al revés. Por contra, Esteban nos hubiera dicho cuáles son las mejores maneras de sacar potencial a la idea que ya teníamos. Por eso es fundamental tener claro qué tipo de mentor buscas. ¿Aquel que te abre la mente acerca de cómo es el mercado o el que perfecciona la solución que ya tienes? Eso tiene su reflejo en qué parte del problema nos ayuda. Pepe nos indicó qué es lo que origina el problema y esto es súper útil cuando buscas que te den pistas para poder construir una solución. El feedback de Esteban se hubiera centrado en mostrar qué oportunidades se dan como consecuencia del problema y cómo sacarle el máximo rendimiento. Ese es el feedback que estás buscando si tienes ya un negocio que está funcionando, si estás facturando 5 cifras o más al mes. Sin embargo, si estás empezando, te interesa más la ayuda del mentor generalista. Para completar lo que necesitamos saber, entrevisté a Timmy, un auténtico crack al que conocí cuando entrevistaba a expertos para su primera startup. 2 años y medio después hizo su primer exit, así que vamos a prestar mucha atención a sus 3 recomendaciones relámpagos. Características fundamentales del experto. The expert is a person who actually suffers from it closely every day. El mayor beneficio de entrevistar a expertos. That you will get to the pain point, which is what actually startups are all about. ¿Y cuántas entrevistas debemos hacer? You don't need a lot, but don't stop with the first one that validates your opinions. Además, creo que es importante que estos expertos o insiders trabajen en el problema y hayan sido oferta y demanda, porque así conocerán mejor el funcionamiento de todo el mercado. No hay nada más frustrante que suponer cosas del experto que no son realidad. Esto me ha pasado un par de veces. He hecho toda mi labor de investigación por LinkedIn, hablo con el amigo que nos ha puesto en contacto para que me dé su opinión, pero aunque hagas todo ese trabajo, que lo tienes que hacer, no significa que sabes todas las áreas en las que ese insider o ese experto te puede ayudar. Por eso siempre empiezo las entrevistas haciendo la misma pregunta: cuéntame tu historia. De esta manera voy a saber qué personas, qué empresas han sido importantes en su vida. Esto me va a ayudar a entender qué relación tiene con el mercado y además es una manera bastante distendida y natural de empezar una conversación. Pero una cosa es saber en qué ha trabajado y otra es saber en qué es un experto. Por eso, después de hacerle las primeras preguntas y tener una opinión por mí mismo acerca de esa persona, me gusta hacerle la siguiente pregunta: ¿pareces un experto en lo que sea? Así te dirá todas las áreas en las que se siente cómodo dando feedback y además nos va a ayudar muchísimo de cara al resto de la entrevista. Si me dice que es experto en esa área o más áreas, le pido que me hable de ellas porque es algo que todavía no he percibido. Eso sin duda cambiará el resto de las preguntas de la entrevista. Y por el hecho de ser un experto, seguro que tiene un networking súper potente. Por eso mi última pregunta a estos insiders siempre es la misma: ¿quién me puedes presentar que me ayude como lo has hecho tú hoy? Trata de que te cruce ese email en las próximas 24 horas o se te habrá escapado para siempre. Y ahora vamos al primero de los prompts para ayudarnos con nuestra validación con expertos. Puedes hacer 2 cosas. Te puedes pegar así a la pantalla para ver qué es lo que pone, o puedes irte a la descripción de este vídeo donde te digo las instrucciones para que te llegue todos los prompts, todas las preguntas que hay en este episodio cómodamente y gratis a tu email. Pues como no podía ser de otra manera, el primer prompt va a estar enfocado hacia la persona de estos expertos. Quiero que me des una descripción detallada de 10 tipos de expertos distintos que tengan experiencia en este problema. Y después parto el prompt en 2.
le digo que priorice sobre aquellos que tienen una mayor experiencia y que si no hay suficientes datos de calidad, le pongo un ejemplo para que me dé otros expertos de industrias cercanas. En este caso he puesto el ejemplo del fútbol, pero pon el ejemplo que mejor se adapte a tu sector. Eso va a hacer que el prompt sea mucho mejor. Respecto a los resultados, los primeros son una prioridad. Debes de centrarte en conseguir esas reuniones, haz todo lo posible, mueve cielo y tierra para conseguir entrevistarte con esos insiders. Respecto de lo segundo, puede que te abra mucho la mente, sea un brainstorming buenísimo, sin embargo esos no son los expertos ideales. Solo debes de tratar de acceder a ellos, de entrevistarlos si realmente son fácilmente accesible. El experto me estaba hablando acerca de las personas que tenían el problema de lo que valora el mercado y yo estaba pensando, a ver cuándo habla de mi nicho, a ver cuándo habla de mi solución. Obviamente esa no es la actitud que quieres tener cuando llegas a una entrevista con un experto, pero es la que muchos de nosotros nos sale de manera innata. Si de verdad quieres aprender, no le preguntes acerca de la solución, sino de lo que tratas de resolver. Es posible que me digas, León, pero es que yo ya tengo un nicho de mercado en la cabeza. Eso está genial, pero aún así vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir acerca de lo que puede estar alrededor de ese nicho, porque como nos dice Peter Thiel en Zero to One, muy probablemente ese sea el siguiente mercado al que nos interese expandirnos. Si tu nicho está por definir, no te preocupes porque eso lo solucionamos al terminar este vídeo. Vamos a ver cuáles son las preguntas para entender la propuesta de valor y, por cierto, si tienes alguna duda acerca de estas preguntas, de cómo aplicarlas en tu startup, por favor déjamelo en los comentarios porque es a lo que más me he dedicado y porque es lo que le da sentido a este canal, ¿no? La validación de tu startup. Acerca de estas preguntas, la gente suele pasar por alto qué desencadena el problema. Eso es algo en lo que tenéis que ahondar en esa respuesta. Y la última de las preguntas, ¿no? Yo cuando termino de hablar con los expertos y ya voy a hablar con mis clientes potenciales, les pido que evalúen distintos escenarios de 1 a 10, siempre acerca de sus experiencias pasadas y busco que me den las respuestas con un 9 o un 10. Pues este ejercicio se lo traslado al insider. Le digo, ¿qué pregunta puedo hacer para que una persona afectada por este problema me conteste con un 9 o un 10? Pues muchas veces los pequeños detalles que nos va a dar el experto es lo que hace que una pregunta le responda con un 7 o un 8 pase a un 9 o un 10. Y ahora vamos a ver cómo servirnos de la inteligencia artificial para avanzar con nuestra propuesta de valor. Deciros que todos los prompts que he hecho en este capítulo los he hecho sobre startups en los que participé en su proceso de validación, o sea que entiendo la calidad que pueden tener los resultados y la verdad es que en casi todos los casos ha sido sorprendente. Lo primero, le pregunto detalle de 10 tipos de personas que sufren el problema. Como vemos, igual que hacemos con el insider, preguntamos acerca del problema, no acerca de nuestra solución, y después aquí hay toda una batería de preguntas que nos dan un poco más de contexto. Ahora usas todo este conocimiento, das con el cliente que te está buscando, te pide presupuesto, pero pocos días después se cae la negociación porque alguien que tú no conoces ha influido en su decisión. Por eso necesitamos que el experto nos informe de todo lo que ocurre a nivel negocio. Si te dedicas a vender software de gestión para hospitales, es posible que hables con 2 o 3 departamentos a los que les muestres el software, pero puede haber otros, médicos, enfermeros, dirección general, que boicoteen la compra. A eso le llamo parte interesada y las preguntas que vamos a ver aquí están todas relacionadas con esas partes interesadas. Y me gustaría hacer el acento en la última de ellas, ¿vale? No quiero que pienses que es inútil, porque pedir a la gente que saque la bola de cristal no es algo que pueda parecer buena idea. Sin embargo, cuando estamos hablando con un experto, eso tiene otra dimensión, porque tiene muchas cosas en la cabeza, de manera que cuando le hagamos esta pregunta, la siguiente pregunta tiene que ser un porqué. Queremos entender qué es lo que motiva su visión del futuro acerca de los negocios. Si trabajas en un modelo de negocio complejo donde hay distintas partes con intereses enfrentados, te interesa que el experto te aclare cómo funcionan las relaciones entre ellos. El ejemplo más claro es un B2B2C, donde las empresas tratan de ganar el mayor dinero posible y el consumidor trata de ahorrar lo máximo. Aquí también vamos a servirnos de la inteligencia artificial para potenciar nuestro aprendizaje, en este caso con 2 prompts, y fijaros que en ambos empezamos siempre dando el contexto, vendo soluciones al problema X a un tipo de cliente X. En el primero de los prompts vamos a hablar acerca de ese listado de personas o departamentos
elementos que puedan entorpecer la venta. Lo primero es iluminarnos con ese aprendizaje. Por el otro lado, otro motivo que puede dar al traste con la venta es que después vean otras alternativas de mercado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a querer saber cómo gasta dinero para resolver el problema y qué otras opciones tiene para solucionarlo. Si estás aprendiendo algo, si este vídeo te está gustando, YouTube te deja por aquí abajo unos botones para que lo puedas validar, así que muchísimas gracias por tu validación. El experto te tiene que ayudar a entender aquellos aspectos que no conoces. Es difícil hacer esas preguntas, son aprendizajes que tardaríamos años en conseguir o que conseguiríamos cuando ya es demasiado tarde. Participé en una startup donde logramos cerrar todas las reuniones con ventas, incluso antes de tener el producto, y esto fue posible el día que empezamos a utilizar la información oculta dentro de nuestro pitch comercial. Llamo información oculta al conocimiento que los entrevistados consciente o inconscientemente no comparten con nosotros durante la entrevista. Imaginaros el rol tan decisivo que puede suponer un experto en esos momentos, porque al entrevistarlo tú puedes entender patrones de comportamiento, pero nunca vas a entender su personalidad. Y no te creas que esto solo te afecta si eres un B2C, porque precisamente en el B2B es donde esas relaciones personales tienen mayores repercusiones. En este apartado, como ves, solo hay dos preguntas, sin embargo son fundamentales porque pregunto por los distintos tipos de buyer personas, saber cómo son en realidad y qué es lo que no se ve, ¿no? De esa manera puedes entender cuáles son los callejones sin salida a los que puedes llegar cuando hablas con uno de esos clientes o qué es lo que te haría fracasar. En la startup que os comenté antes queríamos crear plantillas podológicas inteligentes que ayudaría a los podólogos a entender cómo es la locomoción del paciente fuera de la consulta. Mi co-founder era un experto del sector y me advirtió de que uno de los grandísimos problemas de los podólogos era ser considerados médicos de segunda. Los propios médicos y los pacientes en su trato así lo demostraban y estaban bastante quemados en el sector, ¿no? Y yo pensé, bueno, menudo dato más insignificante, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Pues bien, el mismo prototipo que teníamos pensado, las mismas funcionalidades, en el momento en el que incorporamos en el pitch comercial, en lo alto de nuestro pitch comercial, que iban a poder ayudar a sus pacientes como ningún otro médico lo iba a poder hacer, a partir de entonces es cuando todas las reuniones se cerraron con venta. ¿Y cómo usamos a la inteligencia artificial? De nuevo, vamos a poner el contexto diciendo que vendo soluciones al problema X para un tipo de cliente X. Vamos a ver emocionalmente qué es lo que valoran. La última parte de este prompt me parece brutal. Sí que es cierto que antes también hicimos una referencia similar. Dame nombres de empresas que resolvieron esto al arrancar su startup y trata de hacer ejemplos sobre mi sector. Llegamos a la parte del mercado, esta es la que más os importa a muchos de vosotros y aquí se pueden hacer literalmente 1.000.000 de preguntas, pero importa ser estratégico, hay que preguntarle al experto por aquellas cuestiones que son difíciles de encontrar y que ni siquiera la inteligencia artificial o Google nos podrían ayudar. Y este secreto lo usan pocos founders, pero me parece fundamental. Busca en tu competencia indirecta a alguien que lo esté haciendo bien y trata de replicar su fórmula del éxito. Si tú eres Uber, el taxi va a ser tu competencia indirecta porque ofrece el mismo servicio al mismo público. Sin embargo, el autobús sí que va a ser el mismo servicio, llevar a la gente de A a B, pero tu público va a ser distinto por un tema de pricing. Si ves alguna empresa de autobús que lo está haciendo especialmente bien, mira a ver cuál es su fórmula secreta para hacerlo bien. Pueden ser las operaciones, el servicio, su personal. Mira a ver qué es lo que le hace distinto y trata de ver si eso lo puede llevar a tu Uber. El tema es que como hay tantos factores distintos de diferenciación y tantos posibles competidores indirectos, ahí es donde el feedback del insider nos va a iluminar. A la hora de hacer los prompts, el problema va a ser que no sabemos exactamente cuál es nuestro mercado todavía. Entonces, yo le haría este prompt. Todos los prompts que te he hecho hasta aquí empiezan hablando sobre el tipo de solución que vendo y el tipo de cliente al que se lo vendo, para que puedas mejorar la respuesta. ¿Qué información del cliente sería conveniente darte? Y también le voy a pedir que me hable acerca de las historias de éxito de otros competidores indirectos. Hemos hecho referencias varias veces acerca del nicho, sobre todo cuando hemos hecho los prompts a la IA. Por eso, si quieres sacar aún más del experto y tener mejores resultados con los prompts, necesitas conocer tu nicho y en este vídeo te explico cómo hacerlo.